en esta mañana del servicio de adoración, y especialmente en mi caso por el privilegio de poder compartir su bendita y santa palabra. Así que, hermanos, les invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 17. Un texto muy conocido por nosotros, lleno de muchas enseñanzas fundamentales de la doctrina de la iglesia. Bien, pero antes de leer y de iniciar este tiempo, un saludo para las personas que se conectan a través de los medios digitales. Para ellos también nuestro expresión de gratitud a Dios por sus vidas. Bien, vamos queridos hermanos, Juan 17, y leemos los versículos del 14 al 19. Juan 17, capítulo 17, versículos del 14 al 19. Yo les pido que me sigan allí en la lectura a la voz de 3, 1, 2 y 3. Yo les he en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Señor soberano, dueño de toda la tierra, dueño de toda la verdad, dueño de toda acción divina, dentro de la cual está la salvación del hombre por medio de Jesucristo, tu Hijo. A ti te damos gracias, Señor, en esta mañana. Y pedimos reverentemente tu dirección por tu Santo Espíritu, Señor, que es que convence al hombre, nos convence de la verdad. Así que colocamos nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti, del altar de Dios, para que seamos instruidos, formados, convencidos para tu gloria, a través de tu bendita y santa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros creemos que nuestra salvación es segura? Amén. ¿Cuántos creen o cuántos creemos que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, incluyéndolo a usted, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Amén. Gloria al Señor. El pasado 28 de marzo, el hermano Esteban Pérez hacía una exposición acerca de Romanos 5, del 1 al 11, que nos habla acerca de los beneficios de la justificación. Y él lo presentaba de una manera bien especial, a través de mostrar una cadena de 6 eslabones. La salvación es segura porque está sujeta por una cadena fortísima compuesta por 6 eslabones, en la cual pues está precisamente el hecho de que hemos sido justificados y estamos en paz con Dios. Y creo, hermanos, que ese tema de la seguridad de la salvación, siendo un tema fundamental, una doctrina fundamental del evangelio, del cristianismo,
es producto o es objeto más bien de muchos debates, incluso dentro de la misma iglesia. Muchos argumentan y creen de manera sincera que la salvación se pierde. Mas, sin embargo, como lo vemos en este texto del cual estoy hablando, en Romanos 5, hay una evidencia clarísima de que esta salvación proviene del cielo y que es manejada desde el principio hasta el final por Dios, por lo cual en toda ella está la mano de Dios y por lo cual, como resultado, es segura para nosotros. Sin embargo, esta puede ser objeto de distorsión, ¿cierto? En los 90 fue muy popular una secta pseudo cristiana llamada Creciendo en Gracia, que predicaba acerca de la hipergracia o de la supergracia, basándose en uno de los textos que allí precisamente en Romanos 5 el apóstol Pablo plantea en el sentido de que a causa de la abundancia del pecado sobreabundó la gracia. Entonces ellos hábilmente desde el punto de vista desde la herejía, del deseo de torcer la escritura, entonces dice, es necesario entonces para que haya más gracia, que haya más pecado, y por lo tanto entonces podemos y estamos justificados y por ende podemos seguir ¿qué? Pecando, excluyendo una doctrina fundamental dentro del evangelio, dentro del cristianismo, como lo es la santificación. Pero el apóstol, siendo guiado por el Espíritu Santo, él plantea, se anticipa a este argumento y en el 6, precisamente en Romanos 6, plantea una serie de argumentos por los cuales nosotros debemos entender la santificación como parte integral de la salvación. Ellos decían, Creciendo en Gracia, que incluso su líder principal, él decía que era consumidor de narcóticos, de cocaína y demás, y más sin embargo, él decía que era una nueva criatura y por ende era salvo. Por cierto, muere de cirrosis, muy seguramente por el abuso del alcohol. Pero Pablo, anticipándose a estos argumentos que algunos no tienen en cuenta, en el 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, como algunos de pronto pueden argumentar? Y la respuesta de él mismo a esa pregunta es contundente. En ninguna manera. Bien pudo haber dicho no, pero quiere asegurarse que esa negativa quede bien clara en la mente del lector cuando escuche el argumento, y lo que dice es, de ninguna manera, no hay forma de que esto sea así. Y con base en esta negativa, él plantea 3 elementos o 3 verdades que han sucedido en la vida del cristiano, y por eso el cristiano no persevera en el pecado, sino que es santificado. Y lo primero que dice es que el creyente ha muerto al pecado. El versículo dice, ¿cómo es posible que pudiéramos nosotros vivir en el pecado cuando ya hemos muerto a él? Entonces allí utiliza un razonamiento lógico, algunos lo llaman silogismo, pero voy a decir un razonamiento lógico, y él dice allí 3 cosas, o está tratando de decir 3 cosas. Primero, que el que ha muerto a algo ya no vive para eso. Un muerto no puede reaccionar a algo porque está ¿qué? Muerto. El segundo argumento es, el creyente ha muerto al pecado. Por lo tanto, la conclusión es que el creyente no puede vivir en el pecado. Así de sencillo. Usted y yo, querido hermano,
creyente verdadero ha muerto al pecado y por ende no puede vivir en el pecado, y en su mente no puede estar el deseo permanente de vivir tal cual como estaba o como estábamos antes de que fuésemos justificados. Pero luego dice, a partir del 4, que nosotros hemos sido resucitados. Hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Él, con Cristo. Nos identificamos con su resurrección. Así como hemos muerto con Él, así también hemos resucitado con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. Y por lo tanto, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Resucitar con Cristo es tener una vida nueva. Hemos resucitado para una vida nueva. Pero luego dice que hemos sido vivificados para vivir para Cristo. Hemos muerto al pecado, hemos sido resucitados y ahora vivimos con un propósito: glorificar a Dios en nuestras vidas, vivir bajo un nuevo reino. Y si estamos bajo un nuevo reino, ¿eso qué significa? Que tenemos ¿qué? Un nuevo rey, un nuevo señor, lo cual entonces nuestro anterior rey o nuestro anterior señor, que era el pecado, ya no se enseñorea más de nosotros. Culminando entonces diciendo que hoy estamos ¿bajo qué? Bajo la gracia. Pero vivir bajo la gracia no es vivir libertinamente, sino vivir con la libertad para hacer lo que Dios ha mandado que hagamos. Porque antes no teníamos esa posibilidad. Hoy sí, porque hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Y dice luego más adelante, dice, más ahora en el versículo 22 del 6, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es un fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros, la liberación, la redención de nuestras almas, de nuestras vidas. Pero hermano, hoy quisiera centrarme un poco en la manera como esa santificación se manifiesta en el creyente. ¿Cómo es posible o cómo se hace posible de que el cristiano pueda ser santificado? Lo primero que hay que decir es que la santificación no es un método de sujeción a un código riguroso de conducta o de riguroso cumplimiento, como algunos creerían. Y algunos dicen cuando escuchan que uno es cristiano, asiste a una iglesia, lo primero que preguntan: ¿y allá qué prohíben? ¿Qué le quitaron a usted? Yo le digo, bueno, lo que me quitaron fue el pecado, primeramente, el Señor Jesús. Pero no es eso lo que es la santificación. La perspectiva bíblica de santificación nos muestra que esta está ligada a Dios, que es un proceso que, así como lo es la salvación, también la santificación depende de Dios. Aunque el ser humano, el creyente, tiene la obligación también de santificarse. Pero la obra la hace el Señor. Pablo estaba persuadido de algo. ¿De qué? Filipenses 1:6. Estando persuadido de algo. De que el que comenzó la buena obra, ¿la salvación es una buena obra? Sí. El que comenzó la buena obra, ¿también qué? La perfeccionará. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Nosotros estamos persuadidos que ese proceso también se está operando en nosotros, y ese proceso se llama santificación. La santificación no significa una conducta intachable o sin errores, o está hablando acerca de que no hay acciones pecaminosas en el creyente, sino más bien el hecho de que
hemos sido justificados y con la justificación también fuimos regenerados y por lo tanto hemos recibido la capacidad para ser conformados de manera progresiva a la voluntad de Dios. Esto es la santificación. Tenemos hoy la capacidad para ser conformados. Romanos 8 dice que los que están en la carne no quieren, pero tampoco pueden sujetarse a la voluntad de Dios. Pero les tengo una noticia, querido hermano. Usted y yo estamos en la capacidad de conformarnos a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Y es lo que nos dice aquí el Señor Jesús en su oración sumo sacerdotal. Una oración, como les digo, llena de muchas verdades maravillosas acerca de la iglesia, pero también una oración en donde el Señor Jesús hace un corte de cuentas delante del Padre y le dice: Señor, te he glorificado, Padre, te he glorificado, ahora glorifícame tú a mí con la misma gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Y dentro de esa oración encontramos los versículos del 14 al 19 que hablan específicamente acerca de la santificación de la iglesia, acerca de la santificación del creyente. Y lo primero que vemos allí es que la santificación empieza separándonos del mundo. Y esa separación no es otra cosa que un acto divino. Usted alguna vez en su vida, antes de conocer al Señor, tuvo en su mente separarse del mundo, de lo que usted hacía, de cómo pensaba, de cómo hablaba, de cómo actuaba. No sé usted, hermano, pero yo no. Pero la obra divina precisamente empieza cuando Él actúa con nosotros, separándonos. De hecho, la santificación o ser santo significa ser apartado. Los elementos, los utensilios en el templo eran santos porque estaban apartados para el uso del servicio cúltico en el templo. Entonces allí los trinches, el altar, allí no se hacía otra cosa sino todo aquello que sirviera al Señor. Todo aquello. El lavatorio era para lavar el cuerpo de los sacerdotes que servían allí. Por eso esos elementos eran ¿qué? Santos. Y de nosotros, el Señor dice que somos santos porque nos ha separado, porque nos ha apartado. Y eso es un acto divino. Y mire lo que empieza diciendo, ¿cómo se hace esta separación? Pero antes, recordemos, hermanos, que es un acto divino porque Él vino ¿a qué? ¿Cómo dijo el Señor Jesús en Lucas 17? ¿Qué dijo? ¿Que Él vino a qué? Él vino a buscar, Lucas 19, Él vino a buscar lo que se había perdido. Y me gusta mucho lo que dice un pastor. Y él dice que Él vino a buscar lo que se había perdido porque lo que se había perdido nunca iba a buscar al Señor. Por eso fue necesario que Él viniera a buscarnos. Entonces es un acto divino porque Él toma la iniciativa de salir, como nos habla acerca de el redil de las 100 ovejas y se separa una de ellas, deja las 99 y Él va y busca aquella que se perdió. Aquella que se perdió. Así usted y yo, hermano, hemos sido buscados por el Señor, pero no solamente nos buscó, sino que nos rescató, nos salvó. Por lo tanto, decimos que es un acto divino la santificación. Pero aquí nos dice, en el versículo 14, que parte de ese proceso de santificación incluye el que Él nos entregó, ¿qué? La palabra. Versículo 14, yo les he dado ¿qué? La palabra. Interesante, hermanos. Y aquí el Señor Jesús
plantea este hecho como el obsequio más maravilloso que el ser humano puede recibir de parte de Dios. Por eso debemos estimar la palabra de Dios, valorar la palabra de Dios, consultar la palabra de Dios y por sobre todo obedecer la palabra de Dios. Muchas veces decimos, sí, yo sé que está en la Biblia, eso dice el Señor, pero yo pienso de esta manera. Yo lo escucho permanentemente. Valoremos la palabra de Dios porque Él nos dice que Él nos entregó su palabra. Miren, hermanos, Hebreos 1:2 dice lo siguiente. Hebreos 1:1 al 2. Dice así el escritor. Empieza diciendo esto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Él hizo el universo. Nos dice aquí que Dios en otros tiempos habló de muchas formas, ¿cierto? Y la Biblia nos habla de qué formas. Les voy a recordar algunas. Por medio de teofanías, que son manifestaciones visibles de Dios. Por lo menos a Moisés escuchó una voz en la zarza, ¿cierto? Allí habló Dios. Abraham escuchó la voz del ángel de Jehová. José y Daniel tuvieron sueños y allí el Señor manifestó su voz, su voluntad para transmitirla a su pueblo. También a través de voz audible, Moisés también lo escuchó. Allí en el monte Sinaí, Samuel fue llamado directamente por Dios. En visiones, Isaías, encontramos ahí en Isaías 6, Ezequiel. Si alguien quiere hacer una película maravillosa llena de efectos especiales, léase Ezequiel. Y las visiones que tuvo Ezequiel acerca de la gloria de Dios. También los ángeles fueron mensajeros de Dios. Zacarías, Daniel, Jeremías. A través de impresiones internas, Salomón, Elías, Isaías, Jeremías, todos ellos decían, vino palabra de Jehová a mí. Dios habló de muchas maneras. Pero fíjese en algo, hermano. Quiero hacer énfasis en lo que dice el versículo 2. En estos postreros tiempos, o en estos postreros días, ¿sabe cuáles son esos postreros días? Del momento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo para acá. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Nos ha hablado por Él. No necesitamos más revelaciones, ni más profecías, ni más visiones que regularmente son engañosas. Nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Y esa palabra que nos ha hablado Él, que le entregó a la iglesia, que le entregó a los hijos de Dios, es la que nos separa del mundo. Es la que nos hace una distinción, una línea divisoria entre lo que éramos y lo que ahora son, lo que ahora soy. La santificación entonces empieza en nosotros con la regeneración. La palabra es la que da vida al que está muerto espiritualmente. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer, nos regeneró. De tal manera que sin ella nosotros no hubiésemos podido hoy estar en este lugar. O tal vez sí, pero muerto, sin alma, sin un espíritu vivificado. Pero Él nos dice que nos dio vida. Él nos entregó su palabra. Y fíjese lo que dice ahí mismo en el 17, pero en el versículo 18, en el versículo 8, ahí mismo. Dice, porque las palabras que me diste les he dado
¿Y ellos qué? Ellos la recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y lo que está diciendo ahí, ellos han creído que yo soy el ungido, el Mesías, el enviado. Soy el Cristo. Ellos creyeron en Cristo Jesús. Pero no solamente en eso, sino que han creído que ¿qué? Que tú me enviaste. Y acá el énfasis es mostrar al Dios soberano, pero al Dios misericordioso, que se inclina para ver el pecado del mundo, el pecado de aquellos que eligió antes de la fundación del mundo y que actúa en ellos a través de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para rescatarlos, para darles vida. Entonces, querido hermano, Él nos ha entregado la palabra para que nosotros por ella tengamos vida. Pero, ¿cuál es la reacción? Hay un primer efecto. Hay un primer efecto, además de ser justificados y de ser regenerados. El primer efecto en el mundo, y es que el mundo ¿qué? ¿Cómo reacciona el mundo? Aborreciéndonos. El mundo nos aborrece, pero les digo una cosa, hermanos. Les tengo noticias. El mundo no nos aborrece por lo que somos, o por la forma como somos, más bien. Nos aborrece porque nosotros hemos recibido ¿qué? La palabra. O sea, no es nada personal contra usted ni contra mí. No es que le caiga gordo a su jefe o a su compañero de trabajo, a su tío o a su primo. Bueno, yo espero que usted se comporte bien y por eso no tenga problemas. Pero aún sin tener problemas de conducta, el mundo ¿qué? Nos aborrece. Juan también dice en la primera carta, capítulo 3, versículo 1, dice que el mundo no nos conoce porque no lo conocen tampoco a Él. No lo conocen. Entonces aquí nos dice que el mundo tiene una reacción inmediata cuando nosotros recibimos la palabra y es el aborrecimiento, el desprecio. La Biblia dice que la iglesia es columna y es ¿qué? Baluarte de la verdad. Hemos recibido la verdad y por tanto nosotros poseemos la verdad en las Escrituras, en el Evangelio. Y el mundo aborrece a la iglesia porque ama las tinieblas, porque aborrece la luz, porque aborrece la verdad. El mismo Señor Jesús en Juan 3, 19 al 21 dice lo siguiente, y esa es la condenación, que la luz ¿vino a dónde? Al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, querido hermano, parte de la santificación tiene que ver con el efecto que dentro del mundo el cristiano causa, y es precisamente aborrecimiento. Pero también, querido hermano, es clara la Biblia cuando nos dice que nosotros hemos sido redefinidos en nuestra identidad, redefiniendo nuestra ciudadanía. Allí en el 14 también dice, porque no son del mundo. Repita usted, hermano, no somos del mundo, como tampoco yo lo soy. Recuerde que ahí está hablando el Señor Jesús. Tampoco yo soy del mundo. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa eso? Que nosotros somos extranjeros y ¿qué? Y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos. Que nosotros, al igual que el Señor, el reino al cual pertenecemos no es de este mundo. Que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Y por ende, no somos de este mundo. Aunque andamos en el mundo,
en este mundo, vivimos en este mundo, nuestra condición espiritual para delante de Dios es distinta a la del mundo. El Señor dice, porque no son del mundo como yo no soy tampoco del mundo. Dice su palabra que además, seguimos leyendo ahí en el 16, hacemos un pequeño salto, que la palabra es el medio divino que Dios utiliza ¿para qué? Para santificarnos. Mire lo que dice el Señor, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿En dónde es santificado el creyente? En la palabra. Leemos nuevamente en el 17, versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, la palabra lo que hace para santificarnos es primero mostrándonos ¿a quién? A Cristo. Por eso el evangelio es Cristo mismo. No podemos predicar el evangelio hablando de leyes morales y diciéndole al mundo simplemente deje de ser borracho o deje de ser homosexual o deje de ser rabioso. No, tenemos que presentar a Cristo porque es la verdad que santifica, es la verdad que hace nacer de nuevo al individuo. El evangelio sin Cristo, el cristianismo sin Cristo simplemente pasa a ser una religión más. Por eso nos dice aquí el Señor Jesús que en medio de mostrar la palabra que les entregó, ellos conocieron quién era el Cristo y quién le envió. Así, querido hermano, nosotros conocemos en la palabra al Cristo de la gloria y al soberano Padre que lo envía. Pero también nosotros crecemos en santidad en la palabra porque ella nos permite crecer en salvación o crecer en santidad. Dice el apóstol Pedro en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 2 dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. También se puede traducir para que crezcan para salud espiritual. Es ella la que nos da el crecimiento, es ella la que nos alimenta, es ella la que es para el creyente. La palabra de Dios es lo mismo que la leche para el bebé. Y sabemos la importancia que tiene para el bebé la leche materna y la importancia que el bebé le da a ella, porque no hay otra cosa más importante para el bebé que recibir la leche del pecho de su madre. Así también el mismo sentir debe haber en el cristiano que quiere crecer en santidad, de desear la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, para por ella crecer para salvación. Pero también nos dice la palabra de Dios que ella nos convence, ella misma nos convence a nosotros, ella da testimonio de que ella es la verdad de Dios. Es interesante porque más adelante de este tiempo de oración del Señor Jesús, viene el arresto y después del arresto viene el juicio del Señor Jesús ante Pilato.
Y Pilato tiene una oportunidad de oro. Y no estoy hablando de ser justo liberando al Señor Jesús. Estaba escrito que él iba a morir bajo ese dominio por mano, como dice en Hechos, manipulación de los ancianos de Israel y por mano de Pilato. Pero él tuvo una oportunidad preciosa, maravillosa, que ojalá usted y yo lo hubiésemos tenido, aunque la tenemos por medio de su palabra. Pero fíjese, en medio del interrogatorio, teniendo Pilato a Jesús al frente, en el 36 le dice, en el 35 dice, Pilato le respondió, ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Le está preguntando qué crímenes cometió para que los ancianos y los principales quieran asesinarlo, ejecutarlo. Respondiendo Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El 37 dice, y le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Y esa pregunta no es a manera de interrogación, sino a manera de burla. Respondió Jesús, tú dices, yo soy rey. Tú te burlas diciendo que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para ser rey. Pero además dice, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, y esto es importante, hermano, que lo tengamos en cuenta, todo aquel que es de la verdad, o sea, todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel hijo de Dios, oye mi voz, o sea, oye la verdad. Ahora mire, la pregunta que hace Pilato, que creo yo que es la pregunta más importante que pudiera un hombre alguno hacer ante cualquier razonamiento filosófico. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Interesante, ¿no? Tiene al frente al co-creador de toda la tierra, al Redentor, al Dios sublime, que no miente, y tiene la oportunidad para preguntarle qué es la verdad. Pero interesante que el evangelista relata lo siguiente en el 39, ahí mismo en el 38. Para que no haya duda de que Pilato no quedó o no esperó a recibir respuesta a su pregunta, dice, y cuando hubo dicho esto, inmediatamente, prácticamente está diciendo ahí, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Jesús le había dicho, el que no es de la verdad no oye mi voz. Y él, sin embargo, pregunta qué es la verdad. Pero como no era de la verdad, no estaba interesado en escuchar la verdad. Y por eso dice, apenas escuchó esto, a manera de burla, o a manera de no sé cuál sería la relación, la intención de Pilatos en ese momento, inmediatamente dice el escritor que se dio la vuelta, dejó allí a quien le daba, podía dar respuesta de qué era la verdad y no le escucha. Y allí muy seguramente hubiese ejecutado igualmente al Señor Jesús, pero estaría hoy con él en el reino de los cielos, disfrutando. Pero por el testimonio que nos dice la Escritura, no hay ninguna evidencia de que Pilato se haya convertido y que haya sido salvado. Entonces, querido hermano, si hubiese escuchado, o si él se hubiera quedado allí atentamente, tal vez hubiera tenido la misma respuesta
que Jesús le dio a Felipe cuando le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y hubiera entendido que la verdad no es solo un concepto, sino que es una persona. Jesús es la verdad. O tal vez Jesús le hubiera respondido con el Salmo 119, versículo 160, cuando el escritor de ese maravilloso salmo dice que la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Y fíjese bien que aquí lo que nos dice el escritor es que toda la escritura, como dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios, integralmente. Pero aquí está diciendo que como es inspirada por Dios, toda la escritura, todos los rollos, todos los fragmentos escritos por los profetas, por los hombres de Dios de la antigüedad, todas ellas sumadas son ¿qué? La verdad de Dios. Pero no escuchó. Por eso, querido hermano, querido amigo, si usted está hoy aquí y no ha escuchado la verdad, no dé la espalda. Esté atento, porque esta es la oportunidad para escuchar la verdad de Dios, para entender que sin Él nosotros estamos perdidos. Pero la fe puesta en Cristo Jesús, como nos dice aquí, ellos han creído en el Cristo, ellos han creído en quien lo envió, y por ende entonces hoy son separados del mundo y hoy son santos para Dios. Esa es la oportunidad, no la desaproveche. Querido hermano, también la santificación debemos tener en cuenta que tiene un propósito para la iglesia. Y fíjese bien, fíjese aquí, él ha dicho que ellos escucharon la palabra, creyeron, fueron apartados. El mundo los aborreció. Y no es simplemente un acto de desprecio o de mirar por encima del ojo. Conocemos la historia de la iglesia y sabemos que hay persecución, que hubo muerte, que era un delito confesar ser creyente en algún tiempo, en algunos lugares hoy día también lo es. Pero fíjese en algo, la oración del Señor Jesús es esta, o la petición es: no te ruego que los quites del mundo. Por ahora no. En un momento la iglesia será ¿qué? Será levantada. Pero por ahora yo te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿por qué el Señor pide que la iglesia no sea quitada, que los creyentes no sean quitados, que no sea sacada del mundo? Primero, porque si vamos a hablar de separarnos a comunidades monásticas o de aislamiento, eso no es lo que enseña la palabra de Dios, ¿cierto? Hay algunos que piensan que irse al desierto o irse a, qué sé yo, a un monasterio o a un convento, eso es santificarse a sí mismo. Pero no es eso. El Señor quiere que nosotros nos mezclemos con el mundo, en el sentido de vivir en comunidad, no siendo conformados como el mundo, pero sí conviviendo allí. Porque el propósito de Dios a través de la iglesia es mostrar su gloria en la iglesia, a través del testimonio, a través de la palabra que es predicada. Pero hay una promesa allí que el Señor hace, que la iglesia va a ser guardada ¿de qué? Del mal. Parte de la santificación es el hecho de que la iglesia va a ser guardada del mal. Cuando yo leía este texto me acordaba la conversación que Jesús tiene con Pedro, ¿no? Y le dice el Señor Jesús a Pedro: ¿me qué? Satanás
¿Te ha pedido? Oh, ¿para qué? Para pegarle una revolcada, hermano, que no está escrita, ¿cierto? Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Yo he orado por ti. ¿Pero para qué? ¿Para que Satanás no lo zarandee? No, para que tu fe no falte. Y para que una vez vuelto, entonces ¿qué? Confirmes a tus hermanos. Entonces, hermanos, nosotros, la iglesia, no es separada del mundo, pero es guardada del mal. También podemos decir, algunas versiones traducen el maligno. La iglesia es guardada del mal. Y eso es seguro, hermanos, porque el Señor Jesús lo oró de esa manera. Y toda oración hecha por el Señor Jesús es escuchada por Dios. Cuando Él estaba al frente de la tumba de Lázaro, Él dice, yo sé que tú me oyes siempre. Yo sé que tú me oyes siempre. Y de igual manera allí esta oración fue escuchada por el Padre y por lo tanto, como Él dijo alguna vez, las puertas del Hades no prevalecerán con la iglesia. Pero también, querido hermano, la iglesia permanece hoy porque tiene un compromiso con la obra misionera. Mire lo que dice el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así que yo los he enviado. Así yo los he enviado al mundo. Pero para que vivan conforme al mundo, no. Para que den testimonio de la verdad. Para que den testimonio de la verdad. Y a nosotros nos dice, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del ¿qué? Del mundo. Entonces, hermano, ese es el propósito de la iglesia, un compromiso misionero que usted y yo no podemos eludir. Y parte de la santificación tiene que ver con ello, con estar comprometidos con la obra misionera, con llevar el mensaje de Cristo a otras naciones, a otros lugares, a otros barrios, a otras familias, a otros corazones. La santificación, por ende, hermanos, la santificación del creyente es un proceso divino que comienza con la palabra, mostrándonos al Padre, mostrándonos al Hijo, que enfatiza o que arraiga el Espíritu Santo, separándonos del mundo, perfeccionándonos en la verdad para un propósito misionero. Así pudiéramos resumir la enseñanza de esta mañana. Es decir, no solo se trata de apartarse del pecado, sino de ser enseñados para ser enviados a cumplir la voluntad de Dios. Así que, hermano, vamos a orar pidiéndole al Señor que como iglesia apartada, santificada, vivificada, queremos hacer la voluntad de Dios. Y por ende, colocamos nuestros corazones en sus manos para que nos ayude. Amoroso Dios, te damos gracias. Tú que eres santo, tú que estás en la eternidad, pero también, Señor, estás en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en tu palabra, en todo lugar, bendito Dios. Gracias te damos, porque aquí, Señor, has estado con nosotros y nos has permitido ver tu verdad en la palabra. Y la importancia, Señor, de la verdad que somos santificados. El hecho de que hemos sido apartados, de que hemos sido regenerados, Señor. Que esa santificación se cumple
por medio de la obra del Espíritu Santo a través de tu palabra, Señor. Y que la santificación tiene que ver con el cumplimiento del propósito misionero de la iglesia en medio de un mundo inmerso en el pecado. Te pedimos, Señor, nos ayudes en este proceso, Dios. Que sea siempre para tu gloria y no para la nuestra. Te damos a ti las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, iglesia, damos gracias al Señor por el mensaje de su palabra. Gracias al Señor por